Queridos hermanos, nos encontramos en el 23º domingo del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra de este domingo nos hablan de la curación o de la sanación. Y en la primera lectura que acabamos de escuchar del profeta Isaías, Isaías ya le presenta la misión a Jesús, a Cristo, qué es lo que va a realizar cuando Él venga. Ya le da como el trabajo de lo que Jesús enseguida va a realizar. Le da como el itinerario, esto es lo que va a hacer el hombre que viene enseguida. Los cojos caminarán, los sordos van a oír, y los ciegos van a ver, y los sordos oirán. Son las palabras del profeta Isaías que acabamos de escuchar. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que vino a hacer Cristo cuando viene a este mundo. Y el Evangelio nos acaba de decir que Jesús se humaniza con los que necesitan de su ayuda, de los que necesitan de su colaboración, pues Jesús en Él la encuentran. Él no se hace como el desentendido, Él no se hace como el que margina a las gentes, Él no se hace como el que le hablan y no escucha, no, es todo lo contrario. El Evangelio nos dice, yo he venido por los que tienen necesidad de la medicina, he venido por aquellos enfermos, he venido por aquellos que nadie les hace caso. A este hombre sordo y mudo, nos dice el Evangelio, que tenía estos dos problemas serios, graves. Imagínense, uno cuando es mudo no puede comunicarse con el que está a la par. Y uno quizás teniendo cosas interesantes que decir, cosas que quizás quisiera sacarlas, pero no puede porque no puede hablar. Es algo bien difícil para una persona que es muda, ¿no? O si podía expresarse, pero no le entendían, porque era tartamudo, dice el Evangelio. Y aún más era sordo, otro problema serio. Ay, ay, ay. A veces la gente puede estar hablando quizás mal de él o de las personas mudas y sordas, pero como no pueden hablar ni tampoco oyen, se siguen hablando de ellos. Y aún más, estas personas hasta de la familia son marginados, hasta los hacen de un lado. ¿Por qué? Porque tienen estos problemas y tratar con una persona enferma con este tipo de cosas no es sencillo, no es fácil, y por eso a veces hay que marginarlos. Pero viene Cristo, viene Dios, y es todo lo contrario. Él los abraza, Él les da amor, les da cariño, les da sus bendiciones, porque Jesús es bien diferente a nosotros, Cristo es bien diferente a nosotros. Él, no hay diferencia para nuestro Señor Jesús, de enfermos, de buenos, de sanos. Para Él todos somos iguales. Aquel hombre que no podía encontrar la salud en la medicina,
aquel hombre que no podía encontrar la salud con los médicos, pues la encontró en Jesús, la encontró en Cristo. El Evangelio dice que Cristo dijo una palabra, efetá, que significa ábrete, y aquel hombre enseguida comenzó a oír. A sus compañeros, a sus amigos, a la gente que estaban a su alrededor, o quizás los que le hablaban de lejos también, él comenzó a oírles. Y le tocó con su dedo la lengua, sus labios, y luego el habla se le vino sin ningún problema a este hombre. Quedó completamente curado, sanado de su enfermedad. Me imagino que este hombre le ha de haber dado gracias al Señor después de que Cristo, que Dios le solucionara estos problemas que él tenía. Si fue agradecido. Si no fue agradecido, le dio lo mismo, ¿no? Porque hay gente que cuando le saca el chequecito a Dios se olvida de él. Como fueron los 10 leprosos que él curó. Y enseguida dice el Evangelio que solamente uno le vino a dar gracias a Jesús, a Dios, por lo que había hecho con él. Los otros 9 no llegaron, se fueron. Este enfermo de los oídos y del habla, me imagino que le ha de haber dado gracias al Señor por todo lo que Cristo, por todo lo que Dios hizo con él. El Evangelio, las lecturas de hoy van más allá de una enfermedad física. Las lecturas se están refiriendo también a lo que dijo Jesús en su palabra, en su Evangelio. Hay muchos que oyen, pero no oyen o no escuchan. Hay muchos que ven, pero no pueden ver. Y quizás nosotros somos algunos de ellos, que estamos viendo las cosas, pero no las vemos, aunque tenemos nuestros ojos bien. Estamos escuchando las cosas, pero no les hacemos caso. Por lo tanto, somos como este mudo y como este sordo, que oímos, pero no escuchamos. Y hablamos, pero a veces somos mudos. En el sentido que allá afuera nosotros nos da miedo de predicar el Evangelio. Nos da miedo de hablar de Dios. Porque allá afuera es donde nosotros, dice el Evangelio, tenemos que ser la sal. Y tenemos que ser la luz de esos ambientes oscuros. De esos ambientes que hay que cristianizarlos. Pero por falta de fe y por falta de valor de parte nuestra, no lo hacemos. Somos mudos y somos también sordos a su palabra, a su Evangelio. Llevar la palabra del Señor allá afuera no es sencillo, no es fácil. El otro día hablando con un muchacho me decía, mire padre, donde yo trabajo hay como 59 pintando. Yo soy pintor, me decía él. Y de todos esos 59 que hay, no sale uno nuevo, me decía él. Viera las palabras que se dicen, así son de este tamaño. Allí se sacan a reducir todas esas cosas, todas esas malas palabras. Viera qué ambiente tan feo, me dice. Y yo tengo que ser esa sal y esa luz allí. El Padrecito me dice. Porque yo no comparto lo que ellos hacen. O lo que ellos dicen. Yo lo que hago es calmarme, pero no les sigo la corriente. Y aquí está el detalle, fíjense bien. Porque a veces nosotros con este tipo de gente, en vez de cristianizarlo, vamos con ellos o celebramos con ellos. Y no tiene que ser así. Los cristianos tenemos que ser diferentes en esos ambientes oscuros, en esos ambientes donde Dios hace falta. Y si estamos aquí solo por estar, bueno, como que no tiene sentido, ¿no? Cuando salgamos allá afuera, nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Sal y luz. Tenemos que cristianizar.
Nos ayudan a nosotros, los sacerdotes, a llegar donde nosotros no podemos llegar. O cristianizar allí, fíjense que me gustan los cursillistas que dicen ese metro cuadrado, ¿no? Que es su familia, el metro cuadrado para ellos, ¿no? Y a veces en ese metro cuadrado no somos capaces de evangelizar nuestra propia familia. Allí donde estamos llamados, lo que dice el Evangelio, no ser esos mudos y esos sordos a la palabra del Señor. Porque si no, no estamos en nada. Tenemos que llevar a Jesús a que brille allá afuera. No brillemos nosotros, sino que sea la luz de Cristo la que brille, la que dé luz, la que ilumine a esos ambientes difíciles de poder entrar, ¿no? Como ya les dije, Cristo se humaniza con los necesitados, con los pobres. Y Santiago lo acaba de decir en su segunda lectura que hemos escuchado, donde nos dice, si llegan a la casa de ustedes dos personas, una que lleva un anillo de oro, bonito, frondoso, diamante, bien vestido, como esta persona se ve interesante, importante, le ponen asiento y le dicen que pase adelante. Pero llega otro andrajoso, quizás ya llega de la grama, llega del restaurante, llega de la pintura, bueno, que ha aguantado el sol todo el día y va sudando y con mal olor, a ese no le decimos que entre, ¿no? O le dejamos ahí en el piso que se siente, dice la lectura. Así somos nosotros. A veces la gente importante, ¿no? Que para Dios nadie es importante, para Dios todos somos importantes. Nosotros somos que medimos a las personas cuánto tienes, cuánto vales. Así medimos a la gente nosotros. ¿Cuánto tienes? Así vale. Pero nosotros, por el hecho de ser persona, hay que medir la gente por lo que es. Es decir, por el hecho de ser persona tiene dignidad, tiene respeto, tiene valores, todas esas cosas así por el estilo. Fíjense que no sé si conocen a un señor que fue presidente de Paraguay, me parece, José Mojica, ¿no? Un gran hombre, que un día un periodista le hace la pregunta, ¿qué significa la corbata para usted?, le dice al expresidente. Y él dijo, bueno, la corbata solamente sirve para ahorcarse. Él dice que cuando estuvo de presidente nunca usó corbata ni saco, ¿no? Porque ya el saco divide, dice, separa, ¿no? Y eso es cierto, fíjense bien, ver un señorón bien vestido con corbata y saco, uno hasta miedo le da acercarse, ¿no? Porque dice uno a saber qué señorón será, ¿no? Pero si uno lo ven así como se viste con ustedes, hasta confianza hay. Mire, Jesús vino y andaba con una túnica, dice el Evangelio, sin costura, ¿no? Y así usaban aquellos entonces la gente sus vestidos. Él se metía en la cultura, por eso el Papa Juan Pablo II decía, hay que inculturizar las culturas con el Evangelio, con la palabra del Señor. En esos ambientes se metió Jesús con la gente humilde, con la gente sencilla. Y los grandes, los fariseos y los escribas, los letrados, decían, miren cuántas chusmas siguen a Jesús, ¿no? Es decir, la gente sencilla y humilde, así le llamaban ellos, ¿no? Pero Jesús era feliz. Y Jesús vino para todos, para ricos, pobres, medias clases, vino para todo este tipo de cosas. No vino exclusivamente para un solo tipo de cosas. El reino de Dios es para todos. Nosotros somos que hacemos la diferencia en esta vida, en este mundo, pero Cristo cuando vino no hizo ninguna diferencia. Les decía yo anoche que nosotros hacemos la clasificación africanos, asiáticos, anglosajones, hispanos. Pero si yo le pego una herida a un blanco, ¿qué le va a salir? Sangre. Y si le doy otra herida a un hispano, ¿qué le va a salir? Sangre. Es decir, ambos tenemos la misma sangre.
Somos creados de la misma materia, del barro, dice el Evangelio, la palabra del Señor. Así de que nosotros, ante la presencia de Jesús, de Dios, no tenemos que hacer ninguna exclusividad. Todos somos importantes ante la mirada de Dios, porque todos somos sus hijos. Todos somos hijos de Dios. Nadie. Fíjense, por ejemplo, el rey de España cuando se muera, ¿a dónde va a ir? Va a ir a la tierra. Y cuando me muera yo, ¿a dónde voy a ir? A la tierra. Y cuando se muera usted, ¿a dónde va a ir? Todos somos iguales, todos vamos para un mismo sitio, un mismo lugar. Pero bueno, aquí hay que hacer la diferencia, la distinción, pero ante la presencia de Dios todos somos iguales, ¿no? Tenemos que llevar el Evangelio, la palabra del Señor. Como dice San Pablo, ay de mí si yo no hablo el Evangelio. Ay de mí si yo no predico el Evangelio. No es necesario de que usted se ponga aquí donde estoy yo y dé un buen discurso, ¿no? Teológico, mariano, de las cosas de Dios. Usted puede ser un predicador sin hablar, sin subirse a un púlpito, aquí un presbiterio. Puede ser un buen predicador. ¿Y cómo lo puede hacer? Dando el buen testimonio de vida. O lo puede ser siendo un buen ejemplo allá afuera, con su familia, donde esté. Nosotros tenemos que llevar y proclamar el Evangelio, ¿no? Sin necesidad de hablar. Fíjense bien que a veces a esa gente humilde, sencilla, es la que mejor cumple la voluntad de Dios, ¿no? Que uno que ha estudiado mucho. La gente se puede santificar rezando solo el Santo Rosario. Puede llegar a los altares solo con esa oración, sin saber mucho de griego, de latín, ¿no? De todas esas cosas. Así es de que, pero con su testimonio de vida, muchos traen mucha gente aquí a la iglesia, con su palabra, con su doctrina. Fíjense que el otro día hablando con un muchacho me decía, mire padre, yo trabajo en un restaurante. Y allí me toca que enfrentarme con unos tigres, me decía él, ¿no? Que no quieren venir a la iglesia, que no quieren venir a las cosas de Dios. Pero mire, hoy ya me estoy convenciendo a algunos, me decían, ya me traje dos a la misa, ¿no? De esos que supuestamente es difícil traerlos, pero miren, yo admiro a este hombre, y por eso el Evangelio del jueves pasado decía que a Pedro y a Santiago y Juan, Cristo los encontró allá en el mar, pescando, ¿no? Y al final Jesús les dice, yo a ustedes ya no los quiero pescando, los quiero hacer pescadores de hombres, pescadores de almas. Y yo me pongo a pensar, este muchacho hace las veces de estos pescadores, ¿no? De Simón, de Santiago, de Pedro. Porque es cierto, yo lo conozco a él. Miren, me dice, ya llevo como a 3 para rica, que no tienen bautismo ni confirmación. Ya los anotaron, miren. Esto es no tener miedo a hablar de Dios allá afuera, ¿no? Así es que no tenemos que hacernos los sordos ni los mudos, sino que tenemos que ser valientes y predicar el Evangelio a donde quiera que estemos. Ave María Purísima. Bueno, pónganse de pie.